Buenas noticias. Así es, señores, hoy estaremos hablando sobre los cheques de estímulo estatales dirigidos para este próximo mes de julio. Veremos qué estados aún están brindando algún tipo de ayuda económica para sus residentes. Julio 2024, millones de estadounidenses podrían recibir pagos por parte de sus gobiernos locales. Pero estas ayudas solo llegarán si eres consciente de ello y si solicitas a tiempo. ¿Sabes si tu estado está ofreciendo algún tipo de cheque? Déjame un comentario con tu estado y lo vamos a averiguar juntos. Estos cheques pueden ser desde $1,600, $1,000 o hasta $500. Todo esto puede variar según el estado. Y es que muchos residentes ya están verificando su elegibilidad y están preparando sus solicitudes. Asegúrate de verificar las fechas límites de solicitud y los requisitos específicos en tu estado para no perder esta oportunidad. Si es que esta información te llega a ser útil, dale like a este video y suscríbete para más actualizaciones sobre los estímulos y beneficios que aún están brindando en los Estados Unidos. A medida que se acerca julio de este año 2024, hay millones de estadounidenses que podrían recibir ayuda por parte de sus gobiernos locales. Existen varios estados que actualmente ya tienen aprobado algún tipo de ayuda económica, algún alivio en general, el cual puede ser desde reembolsos de impuestos, pueden ser algún tipo de estímulo para ayudar a personas de bajos ingresos, o también están los programas de ingresos garantizados. Son programas en algunos estados que brindan dinero mensual a los residentes que pueden calificar. El primero que veremos es el de Pensilvania. Para aquellos que viven en Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro ha anunciado que unas 442,000 personas muy pronto comenzarán a recibir reembolsos de impuestos sobre la propiedad y el alquiler. Todo esto a razón de los impuestos pagados el año pasado. Casi 80,000 de ellos estarán recibiendo este reembolso por primera vez. El programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad y el alquiler ha sido durante mucho tiempo un salvavidas para sus residentes en Pensilvania. Y pues bueno, en este año se estará ampliando este programa y se aprobará el mayor recorte de impuestos específico para los adultos mayores en casi 2 décadas. Esto es algo muy importante para los adultos mayores y es una prueba que se puede trabajar junto de una manera bipartidista para lograr que se puedan hacer las cosas. Este programa beneficia a los residentes de Pensilvania de 65 años o más, también a las viudas, a los viudos de 50 años o más y a las personas con discapacidades a partir de los 18 años. Como resultado de los cambios realizados el año pasado, los propietarios e inquilinos que caen en cualquiera de las categorías con ingresos de hasta $8,000 son elegibles para reembolsos de hasta $1,000. Luego tenemos los reembolsos en el estado de Minnesota. Pues en este estado está ocurriendo un reembolso bastante particular, y es que va dirigido para las personas que optan por comprarse bicicletas eléctricas. Ellos recibirán un impulso financiero y existe un incentivo para que otros adquieran una bicicleta y utilicen su automóvil un poco menos. Este programa prácticamente estará siendo abierto desde julio de este año 2024. Los primeros certificados de reembolsos para estas personas aprobadas comenzarán a emitirse desde el 1 de julio. Los requisitos son bastante sencillos. Los ingresos individuales no deben de exceder los $25,000 al año. El programa reserva el 40% de los fondos para los que ganan menos de $41,000 y las personas con mayores ingresos también pueden ser elegibles, pero para niveles de reembolsos más bajos. Pues muy bien, ahora tenemos otro estímulo que se estará dando en el estado de Colorado. Se trata de un proyecto de ley que está propuesto y podría cambiar la forma en la cual los residentes reciben sus reembolsos de declaración de derechos del contribuyente. Actualmente este puede ascender hasta $1,600. El gobernador Jared Polis y otra legislación presentaron esta propuesta llamada SB 24, cuyo objetivo es modificar las políticas financieras del Estado, reduciendo las tasas de impuestos sobre la renta
y las ventas, en lugar de emitir reembolsos anuales. Según la nueva legislación, terminaría la práctica de distribuir automáticamente estos reembolsos, y estos reembolsos solo se emitirían en los años en los cuales el superávit presupuestario de Colorado sea excepcionalmente alto. En concreto, pues si el superávit supera los $1.500 millones, la tasa del impuesto sobre la renta se vería reducido un 0,15%, vinculando efectivamente las reducciones fiscales a la recaudación de ingresos del Estado. La tasa del impuesto sobre la renta se vería reducido del 4,4% al 4,25%, siempre que la economía siga siendo fuerte, y eso pues hará que Colorado sea un estado más competitivo. Actualmente los reembolsos Tabor, que son estos reembolsos a los contribuyentes en este estado, se envían simplemente a los residentes de Colorado, los cuales han vivido en el estado durante más de un año y han presentado sus impuestos a tiempo, siempre y cuando no tengan cuotas tributarias estatales pendientes o que tengan una pena de cárcel. Este sistema fue diseñado para devolver el exceso de los ingresos a los contribuyentes, asegurando que el crecimiento del gobierno esté restringido por límites de ingresos que sean aprobados por los votantes. Sin embargo, si es que se aprueba este nuevo proyecto de ley, cualquier recorte a las tasas del impuesto sobre la renta van a depender de que los ingresos excedan estos límites, luego de contabilizar ciertas extinciones, como la que es en propietarios de viviendas para personas mayores. Además, cuando el superávit alcance la marca de los $1.500 millones, no solo se podrían reducir los impuestos sobre la renta, sino que también las tasas del impuesto sobre las ventas y el uso también podría experimentar una disminución. Este cambio es parte de una estrategia más amplia para utilizar los superávits estatales para brindar un alivio a los residentes en medio de los desafíos económicos actuales, como lo es las tasas de inflación, las cuales, como bien sabemos, se mantienen por encima del 3%. Esto nos refleja un movimiento en varios estados que exploran cómo utilizar mejor los fondos federales de ayuda antes de la pandemia y los ingresos fiscales excedentes, los cuales fueron enviados en aquel tiempo y lo quieren usar hoy por hoy para ayudar económicamente a sus residentes. Como podemos ver, tenemos exactamente 3 estados, los cuales en este mes de julio estarán de algún modo habilitando nuevos estímulos económicos. ¿Por qué digo que son estímulos? Porque algunos de ellos, un ejemplo, lo que está sucediendo en Pensilvania, son reembolsos totalmente reembolsables, son al 100%. Por ejemplo, si una persona hace una declaración de impuestos por unos $400 o unos $500 o un poco más, que es lo que pagaría en su declaración, podría estar recibiendo pagos de hasta $1,000. O sea, tendrían prácticamente una ganancia de unos $500. Estamos hablando de que son programas que no buscan que usted gaste su dinero, sino que usted reciba un reembolso el doble o el triple de lo que le gastó en su declaración de impuestos. Por esto me refiero que son ayudas. Muchos piensan que es dinero que usted va a gastar para poder realizarlo, pero mírelo como un retorno, una inversión, y al mismo tiempo está cumpliendo con la ley de los Estados Unidos, está realizando sus declaraciones de impuestos.